Bueno, ¿qué le parece si vamos a la Biblia? Ahorita se van a sentar por un buen ratito, nada más que no se me vayan a dormir, por favor. Y vamos a ir a Mateo capítulo 25. Y vamos a dar lectura en el versículo 14 hasta el versículo 30. Bueno, es un tema muy interesante. Voy a usar el mismo que tiene ahí en el encabezamiento de esta parábola, y es la parábola de los talentos. Muy curioso, a mí me llama mucho la atención de la manera como fue escrito en el canon bíblico y cómo los escritores, los evangelistas, dejaron así plasmada estas historias del Señor. En el capítulo 25 que hemos hablado y hablábamos de la perseverancia de buscar el domingo pasado, me llama la atención que en medio del mensaje de perseverancia de las 5 vírgenes prudentes, y al final de lo que es este capítulo encontramos el juicio de las naciones. En medio de estos 2 mensajes de perseverancia y de juicio hay una parábola de talentos, y a mí me llama mucho la atención esta parábola, y esperamos con la ayuda del Señor poder entenderla en esta preciosa hora. Tenemos el versículo 14, mis amados. Leamos entonces la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme, dice la Biblia, que hermanos, su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Me gusta cómo esta versión interpreta el talento, dinero. Después, dice el versículo 19, de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Era buen inversionista este hombre. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún
lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. ¿Me ayuda a orar? Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos, porque tú eres Dios grande, fuerte y poderoso. Señor, sabemos y reconocemos que tú eres Dios grande y fuerte y poderoso. A ti, Señor, es que hoy nos acercamos, nos refugiamos en tu presencia, sabiendo que tú eres nuestra única esperanza, nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Señor, Padre, hoy venimos a decirte gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder recibirla, a poder digerirla, a poder llevarla en nuestros corazones, y que tu palabra haga, Señor, en nosotros lo que tú deseas que ella haga. Señor, te pedimos que haya fruto en nosotros, que haya cada día avance en nosotros, que cada día haya ese anhelo y ese deseo, Señor, de servirte, de amarte, Señor, y de entregar cada día nuestras vidas a ti. Padre, venimos hoy a pedirte de tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tenga la amabilidad. Muchas gracias. Es una parábola muy interesante, como usted acaba de leer juntamente conmigo, y nos dimos cuenta que tiene sus momentos gloriosos, sus momentos de halagación, pero también tiene sus momentos de crítica, y también tiene sus momentos de juicio. Así que es una parábola, llamémosle agrio y dulce, ¿verdad? Así, para poder explicar un poco esta parte. Porque aunque esta parábola de los talentos retrata a un señor que viaja, como leímos, fuera del país, y deja aquí sus posiciones bajo las responsabilidades de sus siervos, que eso era algo muy común en aquellos entonces. Mientras que él está ausente, los siervos deberían de una manera negociar sus bienes para poder obtener, como leímos, sus ganancias. Así es que lo que aquí nosotros podemos observar en esta parábola rápidamente es que hay un hombre, hay un señor, hay un dueño de negocio, un hombre que tiene dinero, tiene posición, y él elige y él pone su confianza en sus siervos para poder llevar a cabo algo, no solamente llamémosle prueba de confianza, sino a la misma vez enseñar, que esa es una parte fascinante que tal vez terminaríamos hablando. Pero entendamos aquí que en el día que el Señor vuelva, espiritualizando aquí esta parábola a la vida de nosotros, de una manera, nosotros como iglesia, como siervos del Señor, también en un momento determinado rendiremos cuentas también al Señor de esta obra. Así que la referencia sobre el largo tiempo de duración del viaje, como habla el mismo capítulo en el versículo 19, aquí despierta la cuestión de una manera de saber quién estará listo para el retorno del Señor de este, vamos a llamarle como la parábola, nos lo enseña de este Señor en esta parábola. Así que de una de las grandes lecciones de la parábola de los talentos está en la importancia, y aquí vamos a usar un término, no le vamos a definir del todo, pero lo que nosotros llamamos comúnmente redimir el tiempo. La palabra redimir tiene mucho significado. La palabra redimir significa volver a comprar lo que un día fue de nosotros. Eso es lo que significa literalmente la palabra redimir. Pero nosotros usamos la palabra redimir el tiempo como decir aprovechar el tiempo, o de una manera buscar
el tiempo para poder trabajar sobre ese tiempo. Así que, ¿verdad? El concepto aquí de la palabra redimir el tiempo es que aprovechemos el tiempo. Pero cuando hablamos aquí de esta parte que es interesante y de una manera sabia, antes que Cristo vuelva, no se trata aquí de una espera de una forma desinteresada, no, sino que en realidad la parábola en su enfoque nos enseña que estemos interesados, enfocados en esperar que el Señor de esta mies en algún momento de la vida regresará, como la Biblia nos lo enseña, en un abrir y cerrar de ojos. Solamente que hay un detalle en esta parte, es que no sabemos el día ni la hora. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, hermano, que ni Él mismo lo sabía, de una manera como para decir, ¿verdad? No pregunten, porque ustedes, discípulos, les decía a ellos, ¿verdad? Los trataba bien fuerte. Sabía de que de una manera lo iban a cuestionar, aunque el Señor sí sabía, pero no lo reveló. Ahora, entendamos aquí esta parte que es interesante, porque es recordar de que aquí el Señor en esta parábola da a cuidar de sus bienes. Entonces, de una manera, queremos nosotros aquí sacar el provecho y el provecho máximo de la oportunidad, de una forma entender la confianza que la parábola refleja, pero también nosotros aprovechar el momento para entender y poder entender la magnitud de la confianza que el Señor de la obra, de esta obra, que es la obra del Señor, ha tenido para con su iglesia y para con nosotros. Así es que entendamos que el regreso de aquí de este Señor, de una manera, está representando también el regreso de Cristo. Ahora, cuando vemos aquí esta parte interesante, veamos un poco la historia de la parábola, porque es importante entenderla y entendamos una parte, y es el contexto. El contexto de esta parábola para nosotros sería de la forma como muchos estudiosos la han podido interpretar, y de una manera algunos la han interpretado con gran dificultad para poder explicar este contexto de esta parábola, ya que este contexto de esta parábola habla de los talentos, y para poder entender los talentos tenemos que entender el tiempo, la ocasión en la que el Señor así lo mencionó. Y de una manera, pues se trata de alguna narrativa que expone una realidad aquí en sí, físicamente económica, de la que el Señor está hablando. Y cuando hablamos aquí de esta parte económica, que marca una parte muy distinta de la nuestra, entender que en aquel tiempo la forma de económica o hablar de la finanza, hermano, era muy distinto hoy a hablar de las bolsas de valores, pues algo totalmente muy distante y muy lejos. Pero alguien por ahí se arriesgó a dar alguna explicación diciendo que el procedimiento, de una manera adoptado por el Señor de la parábola, era una de las formas que las personas en posición adoptaban cuando había la ausencia aquí de su Señor. Y de una manera, nosotros no es que queremos hoy enfocar esta enseñanza en la costumbre, en lo que ellos practicaban, aunque es importante mencionarlo, pero no está ahí el mensaje. Este no es el mensaje. El mensaje está entrelazado en estos tres personajes, pero en sí, en la última persona, o en la tercera persona, que donde me quiero, tal vez finalizando, enfocar en la parte de este personaje que escondió su talento. Así que entendamos y conozcamos aquí el sistema financiero de la época, que es interesante. Los estudiosos destacan incluso que aunque Jesús usó por regla general en sus parábolas, por ejemplo, imágenes de la vida del campo, imágenes de la familia, imágenes de forma cultural que se practicaron, pero aquí hay un cuadro muy distinto a los que él habló, y aquí está hablando de un cuadro de finanzas, está hablando de mayordomía, está hablando
de algo más diferente, y estamos hablando de economía. Estamos hablando de algo que tal vez a muchos en este tiempo tal vez fuera un poco diferente, que viniera alguien aquí y se pare, alguien que trabaja en la bolsa de valores, que todos los días es números y esto y aquí y allá, y que nos venga a dar una charla del Jones, y que nos ve del NASCAR y todas estas cosas. Hermanos, nos quedaríamos algunos en blanco, pues, porque no entenderíamos esa capacidad de lo que ellos tienen diariamente, de lo que sube y de lo que baja, de lo que pierde, de todas las inversiones, de esto y de lo otro. Bueno, para muchos, incluyéndome a mí, hermano, yo me quedaría pues en las nubes, como decimos, ¿verdad? Pero aquí hay un cuadro interesante, porque el Señor usa ese mismo método para dar una enseñanza. Y usa la parte económica, usa la parte de la bolsa de valores que en aquellos tiempos se usaba. Pero lo interesante aquí es que en el grupo que el Señor estaba hablando, habían gente que conocían el tema, pero también habían gente humilde, gente que no tenían tal vez ni siquiera para poder comer ese día, o tal vez nunca habían tenido una cantidad suficiente en la mano para poder hablar de lo que es un talento, porque un talento en sí era una cantidad de dinero, hermano, muy grande. Entonces el Señor habla pues de los talentos, y habla de ese punto para poder dar una enseñanza, hermano, extraordinaria, porque en realidad esta enseñanza que el Señor dio fue una enseñanza extraordinaria. Entonces aquí, cuando el Señor toma el ejemplo del sistema financiero, por el hecho de que en aquella época tal sistema era un asunto muy común, pero también era criticado entre las personas. Así que aunque ellos o ellas no tuvieran posiciones y fueran pobres, conocían, hermano, bien el tema financiero. Fíjese que es muy curioso eso. Eso es lo que se ha llegado a entender a base a lo que el Señor está hablando públicamente. Porque si la gente de bajos recursos o la gente pobre no hubiera entendido o no entendía el tema, yo pienso que el Señor no lo hubiera dicho. Me explico en esa parte. Pero se ha llegado a creer que la gente estaba al día, pues, aunque tal vez no tenían para invertir, pero leían el periódico y estaban al tanto de las redes sociales de aquellos entonces, ¿verdad? Y sabían cómo subía la moneda, cómo bajaba y todas estas cosas. Quiere decir que cuando se hablaban de talento decían, ya sabemos de lo que está hablando. Era algo muy común. La plática era muy común en aquellos tiempos. Ahora, aunque no tuvieran posiciones, fueran pobres, fueran ricos, conocían el sistema y entendían también que las personas que tenían mucho dinero eran las que tenían préstamos muy elevados. Eso quiere decir que aún en aquellos tiempos, hermano, los intereses ya estaban también muy altos en aquellos tiempos. Era fascinante entender, aunque recuérdese que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estamos hablando de denarios, estamos hablando que era una moneda romana. No era una moneda hebrea, no, era una moneda romana, porque ellos estaban bajo un yugo y era bajo el yugo romano. Hablamos del Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio, extraordinariamente grande, como se marca proféticamente en el libro de Daniel, que iba a ser un imperio que iba a venir a ser mezclado de oro con hierro, y que iba a ser un imperio poderoso, y eso está marcado en la Biblia proféticamente. Ahora, cuando hablamos de este gran imperio, de que de una manera iba a ser abolido por aquella piedra que fue cortada, pero no por mano de hombre, está hablando de un final de imperio. Pero cuando hablamos de un imperio aquí que viene a representar, este imperio todavía no se ha eliminado. Esto es a los últimos tiempos de lo que está hablando la profecía. Fíjese que es interesante cuando hablamos de lo que en el tiempo nuestro Señor Jesucristo vivió y predicó bajo aquel gran imperio. Era un imperio que en realidad, hermano, daba miedo, pues. Era un imperio que tenía control del mundo. Ahora, regresemos a esta parte, porque
Cuando vemos aquí lo que el Señor está hablando, la gente conocía, sabía, porque escuchaban de todo lo que la información que se daba de leyes, se daban cómo se tenía que tratar un caso en la corte, cómo se trataba con aquella gente, hermano, que no se doblegaba ante aquellos grandes emperadores. Entonces ellos sabían los temas de lo que eran leyes, de lo que eran formas de monedas, de lo que eran impuestos, de lo que era el trato, porque hablamos del Imperio Romano. El Imperio Romano es de donde podemos decir que es la cuna de todas las leyes que hoy en día se ven, hermano, dentro de la sociedad y de los grandes países. Ahora, entendamos aquí una parte interesante, porque la motivación y el significado aquí de la parábola, por el contexto escatológico en que fue contada, muy probablemente la parábola de los talentos tiene como finalidad retractar el periodo que abarca desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida, y fue dirigida a través de sus discípulos con el objetivo de alertarlos a tener una vida de una forma pautada en los valores del Evangelio, como nos menciona el versículo 23 del capítulo que hemos leído. Y cuando damos cuenta de esta parte, el hombre rico, a quien los siervos se refieren como Señor, que iba a partir, que es una representación aquí de lo que fue la ascensión del Señor, y que regresaría, y que aquí es donde la palabra del Señor se detiene por un momento, para enseñarnos de que el Señor prometió regresar a la tierra. Y cuando hablamos de regresar a la tierra, estamos hablando de una segunda aparición, pero eso no es hasta el final de la gran guerra del Armagedón. Pero cuando hablamos del rapto de la iglesia, es un acontecimiento que sucederá en medio de lo que nosotros creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. Quiere decir que cuando la iglesia sea arrebatada, llegará a una postura, llegará a un lugar de gloria, de fiesta, de regocijo, pero también llegará, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10, donde la iglesia pasará por el tribunal que se conoce como el tribunal de Cristo. Ahí, en ese tribunal, llegará un punto donde el Señor recompensará lo bueno y lo malo en la vida de aquellos que ya estemos en la presencia del Señor. Cuando habla la Biblia de lo malo, no está hablando de la conducta mala, sino de aquellos que en realidad no hicieron nada al respecto de lo mucho que Dios les dio a ellos. Ahora, entendamos aquí de que el Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno? Claro que ha sido bueno con nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Nos ha dado mucho el Señor, nos ha capacitado para hacer la obra, nos ha enseñado cómo hacer la obra, y lo que no sabemos el Señor nos lo enseña para nosotros poder realizar lo que Él quiere que hagamos. Ahora, entendamos esta parte que es fascinante en esta parábola, porque si aquí nos habla de una segunda aparición del Señor, de lo que fueron aquellos talentos, estamos hablando de una segunda aparición del Señor. Pero aquí entendamos esta parte que es fascinante, porque cuando hablamos aquí de los siervos que eran, y que inicialmente hablamos como de los discípulos, a quienes hablamos aquí, que fueron o representaron los siervos del Señor, los talentos son también para nosotros la representación de los dones que el Señor como iglesia nos ha dado también a nosotros. Ahora, cuando hablamos aquí de esta parte que es importante, de lo que es el versículo 20 al versículo 27, hablamos de una aprobación, de un elogio que el Señor hizo a los siervos en su retorno. Se refiere aquí a los galardones que en algún momento, como acabo de mencionar, el Señor nos dará, hermano, a la iglesia del Señor cuando estemos allá arriba en el cielo. Si usted no sabe algo que hoy usted necesita saber, es que cuando la iglesia del Señor llegue allá arriba a su presencia, van a haber sorpresas, van a haber regalos, van a haber, hermano, cosas extraordinarias. Hermano, al menos yo, mi hermano, yo deseo, hermano, llegar al cielo
y gozarme con el Señor. Pero el Señor tiene recompensa, hermano, tiene regalos, si así podemos llamarlo, para poder explicarme, para aquellos que han trabajado dentro de la obra del Señor. Si usted no lo sabía, la Biblia habla de recompensa. Ahora, bueno, usted dirá, tal vez usted pensará igual que yo con que llegue como cuando pasábamos los exámenes, hermano, de panzazo, ¿verdad? Yo con eso me conformo. Pero si el Señor nos da la oportunidad de trabajar dentro de su reino, dentro de su obra. Ahora, hay que entender algo aquí bien interesante. No es por nuestra habilidad humana, no es por nuestra fuerza, sino es a través de la fuerza de Dios en nosotros, que nos ayuda a hacer cosas que nunca nosotros pensábamos que íbamos a realizar en la vida. ¿Quién iba a creer que íbamos a predicar? ¿Quién iba a creer que íbamos a cantar? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tocar un instrumento? ¿Quién iba a pensar que íbamos a agarrar un micrófono en público, que íbamos a entrar a un hospital, que íbamos a entrar a una cárcel, que íbamos a caminar por la calle y le íbamos a decir a alguien, hermano, que Cristo le ama, que Cristo puede cambiar su vida? ¿Quién iba a creer que íbamos a hablar con alguien, hermano? Si muchos de nosotros, hermanos, somos tímidos. Aquí habemos gente, hermano, que si alguien anteriormente nos preguntaban cómo nos llamábamos, hermano, nos costaba para dar esa información. Mas fíjese que Dios ha sido extraordinario con nosotros, porque no solamente nos perdonó, también nos dio habilidades, también nos dio dones, nos dio la capacidad para poder desarrollar cosas que humanamente no las pudiéramos hacer. Y eso es lo lindo, porque cuando hablamos de la aprobación del Señor y hablamos de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, eso nos indica que lo que nosotros hagamos aquí, hermano, tal vez aquí nadie nos vaya a aplaudir, tal vez aquí nadie nos vaya a dar un regalo, tal vez aquí nadie nos vaya a dar un diploma, ni mucho menos un trofeo por lo que hagamos. Pero cuando lleguemos allá arriba a la presencia del Señor, allá arriba que el Señor tiene preparado para nosotros, nosotros le llamamos la graduación de la vida eterna en Cristo Jesús. Y estamos en la fecha de las graduaciones de las escuelas, de las universidades. Hermano, hay gente que han sobresalido y han recibido no solamente los grandes honores, y se les reconoce su esfuerzo, su trabajo, su empeño en lo que es las materias, en lo que es su puntuación de asistencia, en lo que es su forma de poder dejar clara, ¿verdad?, las materias que están aprendiendo. Y todo eso marca la diferencia en aquel que llega tarde, en aquel que deja la mitad de las materias, en aquel que dice, a mí no me interesa, a mí me están pagando la universidad, la escuela, y a mí con que me den un título yo estoy contento, o el diploma, y es todo. Pero hay gente que sobresalen a otros. Lo explico en esa parte. Entonces hay gente, hermano, que van a sobresalir dentro de la obra de Dios. Hay gente que sobresalen. Hay gente que hacen cosas, hermano, que otros, pudiéndolas hacer, no las están haciendo. Entonces el Señor, hermano, recuérdense que el Señor es justo. Y Él, como justo, recompensará conforme a su justicia. Tal vez usted dirá, bueno, yo con que llegue y pase de panzazo está bien. El problema es que cuando lleguemos ahí arriba nos van a confrontar la vida. Ahora, entendamos aquí el gran mensaje de la parábola, porque aquí en la parte, entendamos esta parte, en la parte griega o en el original, esta palabra que es talentón o talantón, usada solamente por Mateo. Mateo es uno de los evangelistas que usa esta parte como
una forma distinta a la que Lucas usa en el capítulo 19, versículo 13, donde habla de las minas. Mateo usa la palabra talentos. Y aquí es una parte importante que entendamos que aquí depende de la moneda y dependiendo de su material también depende su valor. Ahora, en contraste a lo que Lucas enseña, es cierto, un punto que es un talento o viene a ser igual a 6,000 denarios. Ya hemos explicado lo que es un denario. Denario que era el salario de un jornalero que se ganaba cada día o de un salario diario. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte, es interesante pensar que estamos hablando no solamente algo económico, estamos espiritualizando la parte de habilidades, de lo que el Señor nos ha dado a la vida de cada uno de nosotros como personas, como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo. Pero entendamos que Kyrie, que aquí representa o se define la palabra Señor, de una manera los lectores de Mateo de una manera connotaban la palabra divino cuando se usaba la palabra Señor. Y aquí en esta parábola el Señor usa la palabra Señor. Y cuando se menciona la palabra Señor, se está de una manera refiriéndose a lo divino, aunque todos aquellos que de una manera usan la palabra Señor, bíblicamente no representaba una fidelidad. Porque recuérdense que el mismo Señor dijo que muchos en aquel día le dirían Señor, Señor, pero el Señor les dirá, apartaos de mí porque no os conozco. Entonces el mencionar la palabra Señor no equivalía a que en realidad era el Señor de ellos, sino que de una manera divinamente reconocer, darle el título que como ser humano era Dios. Y sí, cuando usamos la palabra aquí Señor, está representando Señor de todo, Señor dueño, Señor como autoridad. Y eso es lo que aquí el Señor viene a representar a la vida de la iglesia, que es el Señor de la iglesia, el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro futuro, el Señor de todo lo que Él es y nos ha dado a la vida de nosotros. Ahora, cuando nosotros nos arrodillamos, cuando cantamos, cuando nosotros hablamos de Dios, hermanos, usamos la palabra Señor. Nos referimos a que Él es el dueño de nuestra vida. Yo no sé usted, cuando yo digo Señor, yo digo yo pertenezco a ti, yo me rindo a ti, yo no me pertenezco a mí mismo, sino que yo pertenezco a alguien y a algo más grande, más poderoso que pueda existir en esta vida, en esta tierra, en el presente, en el futuro, porque no es a una persona en particular humanamente hablando, sino es al Señor, al Creador, al dueño, al poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese que cuando hablamos de esta parte, que es interesante, hablamos que el siervo, y hablamos del siervo infiel, afirma que su ignición o resultado fue el miedo al Señor. Y es interesante pensar por qué le tuvo miedo. El miedo que le tuvo a su Señor de no poner a trabajar el talento, lo llevó a una desgracia, lo llevó a un juicio. Y aquí de una manera entendamos que el siervo, el señor de la parábola, lo catalogó como siervo malo y negligente. Así lo catalogó el Señor de la parábola. Lo catalogó de dos formas: siervo malo y negligente. El hacer el trabajo del reino obtiene abundancia en lo que es la consumación de lo que es el tiempo del fin, que al mismo tiempo que de una manera la negligencia o la pereza es recompensada en lo que aquí hablamos, la condenación eterna. Jesús aquí nos enseña que la práctica de la justicia
y del perdón amoroso de Dios es indispensable para la salvación última en lo que es la vida de la persona. Ahora, cuando hablamos aquí de esta parte que es fascinante, el Señor nos enseña, hermano, en esta parábola, y reparte los talentos para enseñarnos algo bien importante, y es la capacidad. La parábola de los talentos nos enseña una gran verdad sobre nuestro potencial. Entonces, cuando hablamos aquí que el Señor está hablando de un potencial, y está hablando de una capacidad, y está hablando de una habilidad que cada uno podemos llegar a poseer en la vida o realizar una tarea, es entender aquí el texto que habla de la cantidad de los talentos que se le da a cada individuo. Esto quiere decir de que no se le dio, o por qué no se le dio, o por qué razón no se le delegó de la misma manera o de igual manera la cantidad de talentos a los tres individuos, sino que la Biblia dice que a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y al tercero se le dio ¿qué? 1, demostrando aquí que cada uno de nosotros, hermano, como individuos tenemos diferentes, hermano, capacidades. Tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferentes formas de ver las cosas. No todos miramos las cosas igual, hermano. No todos pensamos igual. No todos tenemos la misma fuerza, la misma habilidad. Y aquí hay un punto interesante que nos gustaría, hermano, ¿cómo poder decir? Discutirlo, porque vale la pena, pero nos llevaría mucho tiempo el discutir este punto. Pero así por encima, rápidamente, hay cosas que a veces nos cuesta entender en la vida de alguien, porque hay personas que dicen o pensamos, si yo lo estuviera haciendo, yo lo haría mejor, y probablemente sí. Si yo tuviera ese instrumento, no hombre, yo haría llorar ese instrumento. Si yo estuviera cantando, estuviera predicando, o estuviera enseñándole al niño, al joven, o aquí o allá, o estuviera hablando allá afuera, estuviera esto, yo lo haría mejor. Y probablemente sí lo haría mejor. Sí lo haría mejor. Porque a base de las habilidades, otros pueden más que otros. Otros pueden realizar mejor la obra, pueden realizar mejor la función. Otros dirían, bueno, yo tocaría este punto, yo me metería por acá, yo hablaría por aquí. Bueno, se forma un esquema, un bosquejo en su mente sencillamente al escuchar el tema. Pero, aquí está el punto. Pero cuando él se pone o ella delante de la Biblia, hermano, ni una mosca le zumba, pues. Si no es hasta que escucha el tema, se le abre el entendimiento. Pero no tiene la habilidad para poder desarrollar desde un principio al final el punto, sino es hasta que lo oye. Entonces cada quien tenemos una habilidad diferente de cómo llevar o desarrollar el punto. ¿Me explico? Porque tal vez la persona cantando pudiera no desentonar, porque tendría tal vez la voz bien timbrada, ¿verdad? Como los tenorios, hermano, una gran voz como de ópera, pues. Pero intentamos de que, y con esto no quiero sentir mal a nadie, porque ya hemos tenido la experiencia por mucho tiempo, y con todo mi respeto, hermano, desde hace muchos años hemos querido poner coro aquí en la iglesia y se ha hecho bien difícil. Tal vez en este tiempo, tal vez ya no vaya a ser tan difícil, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos tuvimos muchos problemas. Pero usted dirá, de los que, ¿verdad?, han estado con nosotros muchos años, pero si hemos tenido, wow, hermanos tremendos para cantar. Hermano, mire, hemos aquí tenido hermanos que con pista, hermano, hacen descender la gloria de Dios. Pero cuando ya lo metemos a la música en vivo, ese es otro punto. Ese es otro tema. Teníamos hermanas que podían cantar bien, hermano. Wow, una voz excelente. Pero cuando ya lo metimos al coro, ya se quedaban calladas.
Y yo decía, pero ¿por qué no canta? ¿O por qué no eleva la voz como lo hace cuando canta sola? Es que no podía. Es que cada quien tiene una forma, cada quien tiene una habilidad para poder desarrollar. Hermano, hay gente, hermano, que mire, yo he sabido de niños que no estudian en la casa y sacan 100 cuando hacen examen en la escuela. Eso es bien curioso, porque tienen una mente bien hábil para poder, hermano, aprender algo que nada más lo escucha una vez y es suficiente. Pero habemos otros que nos tienen que repetir 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6, hermano. Y cuando ya va a llegar el momento de hacer, preguntamos, ¿y cómo le hago? Pero cuando esa persona, hermano, se pone en la mano de Dios, mire, hermano, esto es lo glorioso. Porque cuando la persona se pone en la mano de Dios, la cosa cambia. La cosa torna a algo completamente diferente. Porque muchas de las veces la habilidad no va a ser suficiente bajo la unción y la guianza del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Porque muchos tienen habilidades, muchos tienen dones, pero no es solamente el tenerlos. Hablamos de la iglesia, hermano, necesitamos tenerlos bajo el poder y la unción del Espíritu. Porque si hablamos de habilidades, una habilidad es un regalo con la que nace una persona desde su niñez, desde el vientre de la madre. Esa es una habilidad, ese es un talento, humanamente hablando. Por ejemplo, el talento de música, hermano, el talento de música, eso viene desde la niñez, desde el vientre de la persona. Y eso es hereditario. Se heredan muchas cosas, talentos, se heredan habilidades. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, también cuando nacemos espiritualmente, también nacen con nosotros los que se llaman dones del Espíritu Santo. Y esos dones del Espíritu Santo no se consiguen estudiando en la escuela, no se consiguen, hermano, a base de lo que porque mi papá, mi mamá lo hizo. No, sino que eso lo da el Espíritu de Dios para bendecir la iglesia del Señor. Porque el que da, hermano, los ministerios, el que da los talentos, se llama Espíritu de Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Ahora, entendamos este punto interesante. Porque Dios no concede un talento a una persona, sino que tenga las condiciones de desarrollar y ni requiere de alguno o de alguna tarea para la cual no la haya llamado. Entendamos que nosotros tenemos talentos, tenemos dones, tenemos capacidades. La pregunta aquí es, ¿cuál es ese talento? ¿O cuál es esa habilidad que nosotros tenemos? Contestémonos nosotros con el talento que hemos desarrollado en la vida. Pues usted lo recibió del Señor de acuerdo con su capacidad. No por el estudio, no por lo que alguien le dijo, no porque alguien se atrevió a decirle, me voy a morir y le voy a dejar esto a usted. Y nos agarramos de aquel pasaje de la Biblia cuando el Señor se iba a llevar a Elías, ¿verdad que sí? Y decimos, ¿verdad? Que caiga una doble unción de la que tiene el siervo, la sierva, y que de esa manera yo pueda. No. Recuérdese que en esta parte nosotros, la iglesia del Señor, el Espíritu de Dios, trabaja diferente de manera con nosotros. Es la habilidad y es el talento y los dones que el Espíritu ha derramado en nosotros. Ahora, hablamos de la forma y de la habilidad que nosotros tenemos. Vuelvo y repito, no todos tenemos la misma habilidad, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos, hermano, el mismo llamado.
Por esa razón es que la parábola de los talentos se menciona de esta manera, y el Señor así la afianza para entender que hay algunos que tienen más habilidad que otros. Otros pueden desarrollar, hermanos, grandes ministerios, y otros, hermanos, muy bajo ministerio. Hay hombres humanamente, hermano, hablando de esta manera en habilidades, que pueden emprender grandes empresas, y hay gente que solamente se quedan en empresas pequeñas. Hay gente que puede desarrollar grandes habilidades, y hay gente que solamente, hermano, se quedan localmente. No podemos discutir esa parte, y aunque la hemos preguntado 1 y 2 y 3 veces, pero nos quedamos en el mismo punto, y es a base de las habilidades que tenemos. Ahora, Dios puede romper eso, claro que sí. Dios te puede llevar lejos sin que tengas tal vez la habilidad, siempre y cuando nosotros nos ponemos en la mano del Señor, hermanos. ¿Me explico en esa parte? Porque si nos ponemos en la mano de Dios, Dios puede hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Dios lo puede hacer en nosotros. Así que yo no me conformo con lo que habemos, yo no me conformo con lo que miro, yo no me conformo con lo que escucho, yo no me conformo con lo que leo, yo no me conformo con lo que estudio, yo no me conformo con lo que oro, yo no me conformo con el tiempo que yo vengo. No, yo anhelo más de Dios. Yo no sé usted. Yo no sé usted. Porque la clave no está en saber que yo puedo hacerlo. No, la clave está en cómo poder hacerlo. Porque hay gente que sabe hacerlo, pero no lo hacen. Hay gente que conocen bien la materia, pero no la ejecutan. Hay gente que han sido bien preparados, pero no se atreven a enseñar. Fíjese que es muy curioso la razón muchas de las veces, y es de la manera como a veces hemos sido educados. Y eso tiene que ver mucho. Porque si a nosotros nos enseñaron, como en la casa nos enseñaron de niños, que siempre nos sirven, siempre vamos a crecer con la mentalidad que nos deben de servir. Pero si nos metieron desde nuestra infancia de que nosotros nos tenemos que servir, y que nosotros tenemos que lavar nuestro plato, tenemos que limpiar nuestro cuarto, que tenemos que salir a trabajar, no importa la edad, entonces aprenderemos de una manera diferente a aquel que siempre espera que le sirvan sentado, pues. ¿Me explico con eso? Y es que depende cómo nos hayan enseñado. Porque hay personas dentro de las miles de iglesias que existen, de que hay que decirles que hagan, que deshagan, que muevan, que cambien, que hagan, que haga allá, que vaya para allá, que brinque aquí, que brinque para allá. Pero ellos voluntariamente no lo hacen. Fíjate que estoy hablando de un punto bien importante. Y esto nos debe de servir a todos. Porque cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos una habilidad y tenemos un talento, claro, nos vamos a sujetar, pero entendamos aquí claramente de que el Señor nos ha enseñado a que desarrollemos en Él lo que Él nos ha dado a nosotros. Si usted tiene un llamado para predicar, no se concentre solamente con que lo van a llamar al púlpito a predicar. Si usted tiene un talento para cantar, no espere que solamente en la iglesia vaya a cantar. Si usted tiene un talento vamos a llamarle, de saludar a alguien con una sonrisa, no solamente aquí dentro de la iglesia se saluda con una sonrisa. Yo pienso que nosotros, como iglesia del Señor, el Señor nos ha dado una orden de ir y predicar el evangelio.
Entonces el Señor nos ha dicho: vayan y preparen discípulos. Entonces nosotros como iglesia del Señor estamos, hermanos, dispuestos como iglesia a preparar y enviar, a preparar y enviar, a preparar y enviar, a preparar y enviar, a restaurar y enviar, a restaurar y enviar, a restaurar y a trabajar, a predicar y a hacer la obra de Dios. Ahora, no espere que le digan a usted lo que tiene que hacer. Cuando usted sabe a lo que Dios a usted lo ha llamado. Porque aquí es donde entra la parte donde el siervo dijo: yo sabía que tú eres hombre fuerte. Ahora, fíjese que esta parte es fascinante, porque cuando nosotros vemos aquí y vemos la capacitación del hombre de Dios, desde el libro del Éxodo, la Biblia nos presenta el actuar de Dios en la vida de los hombres, hablando humanamente como ejemplo, con la finalidad de la capacitación de lo que es un ejercicio de una actividad. Capítulo 35 y el versículo 30 al 35 nos habla de dos personajes. Y el ejemplo de estos dos personajes es Belzael y Aholiab, diciendo que Dios les dio la habilidad para hacer trabajos manuales e ingeniosos específicos, además de la capacidad para proyectar diseños delante de las grandes tareas que tenían ante de sí, de liberar al pueblo de Dios, a pesar de haber sido escogidos para desempeñar este papel. Salomón pide sabiduría para poder llevar a cabo una tarea dentro de su pueblo. Eso nos dice a nosotros de que, como el apóstol Pablo reconoce la forma humilde de que de una manera somos de una forma competente por nosotros mismos, quiere que nosotros no seamos competentes por nuestras habilidades, sino competentes en Dios. Porque nosotros, como personas, como individuos, como entendedores, como sabios de la verdad y de la gracia y del poder de Dios, muchas de las veces esperaremos a que Dios suene la trompeta para hacer la obra, cuando ya Dios a nosotros nos ha dicho que hagamos. Cuando ya Dios nos ha marcado, hermano, el trompetazo para salir, hagan, vayan, corran, hagan la obra. Pero muchas de las veces tenemos que esperar a que alguien nos marque con una estampa, hermano, de privilegio, deseo. Hágalo, corra, hágalo. Y ahí es donde vamos. El problema es que cuando nos va mal, hermano, ahí es donde cometemos el error. Uno de los grandes errores que yo, hermano, he evitado es correr bajo la dirección del hombre. En el sentido, escuche bien, hace muchos años, antes de yo venir aquí a New Caney, había un hermano en la iglesia allá en Houston que me decía: hermano Gómez, lo necesitamos allá en New Caney. Queremos que usted abra la obra, que usted vaya, porque lo necesitamos. Allá tenemos un gran grupo de gente, tenemos un grupo de hermanos y lo necesitamos allá. Le digo: no. Si Dios no me envía, yo no puedo ir, hermano. Así soy yo. Tal vez usted no sea así, así soy yo. Si Dios no me envía, yo no voy. Yo tengo que estar seguro que Dios me vaya a enviar. Cuando fue el tiempo de Dios, que abrimos una célula por esta área, para aquel rumbo del 494, cuando abrimos ahí un grupo familiar, entonces Dios nos marcó y nos dijo: es el tiempo que te muevas. Cuando yo me moví, hermano, con mi familia, y cuando decidimos venir de parte de Dios y abrir obra, entonces el hermano, el que me insistía mucho y decía: hermano, véngase, aquí no le va a faltar nada, aquí lo vamos a cuidar, aquí usted no va ni a trabajar. Hermano, imagínense. No le va a faltar nada. Si yo hubiera
escuchado la voz del hombre, hermano, yo estuviera tal vez ya en un hospital, hermano, loco. Pero como no fue el hombre, fue Dios. Entonces, cuando llegó el primer problema, porque cada iglesia tiene problemas, todas las iglesias tienen problemas, todas las iglesias pasan por procesos. Cuando empezamos la obra aquí, tuvimos que pasar un proceso. El primer proceso que pasamos, el primero que brincó la cerca, el primero que brincó la barda, el primero que, hermano, le chillaron las llantas para salir corriendo con su familia, fue el que me dijo que no me iba a faltar nada. Imagínense si yo pongo mi confianza ahí. Hubiera quedado en la calle, pues. Pero como mi confianza no estaba ahí, sino estaba en Dios, por esa razón es que estamos hoy aquí predicando el evangelio del Señor. Entonces, algo que usted y yo debemos de aprender es a saber escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te dice tienes que avanzar, tienes que hacer, tienes que crecer, tienes que obrar, tienes que hacer esto, no esperes a que te den nombre, no esperes a que te llame, no esperes a que te pongan un nombre. No, haz lo que se te ha mandado hacer. Ay, parece que me metí a un problema yo hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esta parte interesante, yo ya estoy terminando, déjeme correr rápido, de esta parte, y es que cuando nosotros vemos aquí el ajuste, hablemos de ajuste, y el ajuste de cuentas, que esa parte no nos gusta escuchar a nosotros, hermano. Pero la responsabilidad de desempeñar una misión en la obra de Dios es de tal envergadura que la parábola que estamos estudiando habla del ajuste de cuentas de los siervos de Dios con su Señor. Y aquí muestra algunas verdades interesantes, entre ellas de la que los hombres pueden hasta recibir aquí dones desiguales, pero también debemos de entender cómo debemos desarrollarlos y entregarlos con la misma diligencia, pues con los que de una manera hicieron la voluntad de su Señor, recibieron la remuneración de la misma forma. En negligente y de una manera independientemente también recibió, por su manera de lidiar con su talento, también el castigo a su vida. Y algo que nosotros no queremos, ser castigados. Al menos yo no quiero ser castigado, hermano. Pero la realidad de la parábola y de la obra de Dios que nos enseña hoy en este día es que cuando alguien deja de hacer lo que se le ha mandado hacer, es lo que hace y hizo este hombre, y es enterrar su talento para no hacer lo que su Señor le mandó hacer. Y el ejemplo de aquellos que hicieron lo que se les mandó hacer fueron recompensados por su labor. Ahora, déjeme terminar con esto porque esto está fascinante. Déjeme terminar con esto. Porque cuando vemos aquí la parte de estos 3 siervos que recibieron talentos, cada uno de ellos trabajaría y administraría los bienes conforme a la capacidad personal que tenían ellos. Aunque el Señor dejó aquellos talentos en sus manos para ser cuidados y de una manera hacer negocio. Ahora, aquí no hay acepción, aquí no hay discriminación. Hay algo que debemos de entender, que en Dios no hay discriminación, hermanos. El Señor le dio talento a los 3 de diferente nivel, pero le dio a los 3. No hay ninguna discriminación, sino como cada cual negociaría
a su forma y a su parecer y a su habilidad, conforme a lo que se le había dado. Es fascinante, interesar de que cada cual debería preocuparse por su trabajo que tendría que realizar. Y cada cual y cada uno tendría que llevar a cabo de cualquier forma. Y aquí no quiero meterme en esto mucho, porque esto es un hilito muy delgado que al tocarlo se puede romper y nos meteríamos a problemas. Porque cuando yo uso la palabra que cualquiera de ellos tendría que hacer de una manera, multiplicar su talento como quisiera, ahí es donde entra esa parte delicada. Porque como siervos y siervas y como iglesia del Señor, muchas de las veces podemos cometer errores como llevar a cabo ciertas habilidades que Dios nos ha dado para hacer en su obra. Por eso es que existen muchos falsos profetas, falsos maestros, falsas iglesias, falsos cristianos, porque de una manera se aprovechan del evangelio. Ya no es por gracia, sino es cuánto usted va a dar para usted ser bendecido de parte de Dios. Algo que yo creo del evangelio es que el evangelio no se vende, el evangelio no se compra, el evangelio es gratuito, hermanos. Esa es la parte delgadita que le estoy mencionando, que puede ser peligrosa. Pero enfoquémonos en el punto que ellos pudieron haber hecho para poder multiplicar su talento. Y de una manera ellos usaron cualquier forma. Y de una forma ellos usaron su habilidad, usaron su sabiduría, usaron todo lo que tenían para poder multiplicar sus talentos. Al que le dieron 5, multiplicó 5. Al que le dieron 2, multiplicó 2. Lo fascinante de esta historia es que en aquellos tiempos habían bancos. Ya habían bancos. Habían personas que de una forma, hoy le llamamos inversionistas. En nuestro país, yo no sé cómo usted le llama, allá donde usted es, nosotros le llamamos cambistas o prestamistas. Personas que les gusta prestar dinero, ese es su trabajo. Prestan dinero a cierto porcentaje, ese es su trabajo. No trabajan nada más que ese es su trabajo, porque les va bien. Les va bien. Nosotros tuvimos un prestamista aquí. Ay, hermano, qué dolor de cabeza nos dio esta persona. A mí me llegaba un día y me dijo: pastor, yo a usted le presto sin intereses. Y le dije: y a los demás, con ellos hasta el 9%, me dijo. Le dije: no haga esas cosas aquí, le dije. Ni me preste y ni ande prestando, porque ese era su trabajo. Así que espero que si usted vaya a prestar, mire, mejor regale, no preste. Y si no quiere regalar, pues no mencione nada, pues, porque se va a meter a problemas. Pero estos hombres que multiplicaron su talento, ellos tuvieron que hacer algo para poder multiplicar su talento. Y ese algo que ellos hicieron es que ellos tuvieron, hermano, que inventarse la forma de poder multiplicar su dinero. Y probablemente, porque fíjense que eran hombres, siervos, que sabían y conocían el negocio, conocían la finanza, conocían cómo trabajar en la bolsa de valores de aquellos entonces. Entonces a ellos no les quedó de otra forma que usar el mismo método que se les implantó. Es fascinante, porque lo que la parábola nos enseña, al tiempo que regresa el Señor, ¿cuánto tiempo duró? Eso no dice la parábola. Pudo haber durado un mes, un año, 5 años, no sabemos el tiempo. Pero si el tiempo fue un factor que haya determinado la multiplicación, hablamos de un talento que estamos hablando de 6,000 denarios, que era una cantidad muy, muy grande en aquellos entonces. Hablamos de 5 talentos, hermanos, eso era dineral. 2 talentos era dineral, 1 talento era dineral.
Ellos tuvieron que usar una forma, una táctica, por no llamarle astucia, ¿verdad? Y si ellos tuvieron que usar esa táctica para poder multiplicar sus talentos, lo tuvieron que hacer porque sabían que tenían que darle cuenta a su Señor. Probablemente se cree que ellos hayan actuado como bancos, como acabo de mencionar, como prestamistas para acelerar el proceso. Pero lo hicieron. Terminaron su tarea, lo que se les había impuesto, lo tuvieron que hacer, pues. Pero la parte fascinante de la historia es que el Señor de estos talentos conocía la habilidad. Eso quiere decir que como el que tenía 5 se le había dado 5, sabía que podía multiplicar los 5. Como el que se le había dado 1, sabía que al que se le había dado 1 podía multiplicarlo en 1 o en 2. No había pierde, no había pérdida. Él sabía y conocía claramente que podían realizar la tarea. Esa es la misma parte de la que hoy nosotros como iglesia debemos de entender, mis amados hermanos. Que nosotros, aunque tal vez usted dirá, yo no he ido a la escuela, yo no me preparé en una universidad como otros han tenido el privilegio, yo no he ido a una universidad cristiana, yo no tengo mucho tiempo en el evangelio, yo soy nuevo, pero tiene un corazón, tiene un deseo, tiene una devoción, tiene un anhelo de servir a Dios, que eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Porque hay mucha gente que tiene la habilidad, tienen el talento, tienen el estudio, tienen la palabra, tienen la labia, como decimos, pero no se mueven si no los mandan. Alguien está aquí en esta hora. Hoy tenemos que entender algo importantísimo. Es que si a nosotros se nos ha dado lo que tenemos, es porque el Señor sabe que podemos hacerlo, hermanos. Déjeme terminar, porque esta parte está fascinante. Y es que aquí entendamos que la entrega de los talentos, esto significa la confianza de la fidelidad de cada uno de ellos. Y es entender que Él eligió, no lo dio al azar. No, Él eligió, esa es la parte fascinante, que eligió de aquellas personas que podían llevar a cabo ese trabajo. Elegir es, hermano, poner 10,000 personas y que diga aquel y aquel, tráigamelos para acá. Eso es lo fascinante de la historia, de que no fue a los que quieran. No, dijo, él tiene la habilidad, ella tiene la habilidad, él tiene la habilidad para hacer esto. El problema es de que en los que eligió, que sabía que podían hacer la obra, falló uno. Y falló al que menos le dieron, hermano. Eso es lo más triste de la historia. Que al que menos le dieron fue el que falló. Hubiera fallado el de 5, porque el de 5, hermano, era difícil, porque para multiplicar otros 5, que estamos hablando, hermano, de miles, hermano, de dólares en este tiempo, hubiera sido difícil, hermano. Pero lo hizo. Eso quiere decir que Dios no es injusto con nadie. Si a Dios le ha placido traerte al evangelio, si a Dios le ha placido darte una habilidad, si a Dios le ha placido darte a conocer el misterio de la gracia, es porque sabe Dios que tiene la habilidad para tú poder obrar dentro de la gracia de Dios. Alguien está aquí en esta hora. Yo termino. La mejor escuela, no con esto estoy yendo en contra de las grandes universidades cristianas, pero la mejor escuela para poder aprender a servir a Dios es la intimidad con Dios. Porque no hay nada mejor que aprender directamente del Señor. Y cuando tú sos guiado o tú eres guiada por el Señor,
vas a hacer todas las pautas necesarias e importantes para que puedas honrar y glorificar a Dios. Pero cuando lo hacemos bajo nuestro propio conocimiento, vamos a quebrar muchas leyes dentro de la obra de Dios. Pero cuando lo hacemos dentro de la voluntad perfecta de Dios, nuestro fin será siempre honrar a Dios. Un talento le habían dado y ese talento lo escondió. Lo pudo haber multiplicado en 2, en 3, en 4, en 5. Por eso que el Señor dijo que siervos inútiles somos, porque lo único que hacemos es lo que se nos manda hacer, porque de ahí en adelante ya no podemos hacer nada más. Hoy Dios ministra nuestros corazones para que no seamos siervos malos ni negligentes, sino seamos siervos obedientes, capaces, dispuestos de hacer la obra de Dios. Yo te pregunto hoy a ti, ¿en qué área es que Dios te usa o te puede usar? ¿O dónde tú te sientes seguro que Dios te puede usar a ti? En esa área en la que tú te sientes seguro, deja que Dios te use tu vida. Dale lo mejor a Dios. Entrégate en esa parte a Dios y deja que Dios te use y bendiga tu vida. ¿Quieres sentirte en paz con Dios? Permite que Dios te use en esa parte. Tal vez usted dirá: pastor, si yo me siento bien con la escoba, siéntase bien con la escoba. Es que cuando yo agarro la aspiradora yo me siento feliz. Siéntase feliz con la aspiradora. Pero usted dice: no, a mí me gustaría meterme a las cárceles. Vaya, métase a las cárceles a predicar. A mí me gusta ir debajo de los puentes a predicarle a la gente. Vaya debajo de los puentes y predíqueles. A mí me gusta servir dentro de la iglesia. Venga, porque necesitamos gente que sirvan dentro de la iglesia. Necesitamos personas que digan: aquí estoy para hacer la obra de Dios. No importa lo que cueste, lo que pase, si no estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta preciosa hora.